Estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en el interior del Hospital Clínico Universitario de Valladolid ante un posible nuevo caso de coronavirus. El paciente, un joven que ha regresado recientemente de Milán, permanece ingresado en este centro hospitalario a la espera de conocer los resultados de los análisis para confirmar si padece o no el virus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los expertos nos recomiendan tomar ciertas medidas de precaución, de protección, pero también guardar la calma. Nos recuerdan que la tasa de mortalidad de este virus es del 2%. También les contaremos más asuntos, por ejemplo, detenidas 47 personas en 15 provincias españolas, entre ellas Valladolid, por importar desde Malasia fármacos que atentaban contra la salud. La implicación de Valladolid, eso sí, es leve. En Valladolid, en concreto, se ha hecho un registro en un local que pertenecía a uno de los detenidos que residía en Salamanca. Y aquí, en concreto, pues había muy poco material. Sí que es cierto que se han incautado 400.000 dosis, pero en Valladolid era mínima las dosis que tenía. Y este fin de semana llega la Feria del Stock a Valladolid. En esta edición participan 45 establecimientos. La entrada será de €1 y además de ludoteca gratuita para menores de 5 años habrá actividades para los más pequeños. Tiene un componente también familiar, por lo tanto hay opciones de ocio infantil, talleres de maquillaje, una ludoteca para que pues quien venga acompañado de niños pues pueda dejarlos a buen recaudo mientras se realizan esas compras, ¿no? Y también les mostraremos un anticipo de una exposición de fotografía que plasma la realidad de la despoblación en nuestros pueblos. Es obra del fotógrafo Iván García. Enseguida les contamos dónde pueden verla. Es martes 25 de febrero, comenzamos. Un joven que acaba de regresar de Milán permanece ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid. Presenta síntomas leves de infección respiratoria. Durante la mañana de hoy le han realizado las pruebas para confirmar si se trata de un caso de coronavirus. Óscar Villarroel, muy buenas tardes. ¿Se conoce ya el resultado? Buenas tardes, Laura. No hay resultados todavía en estos momentos. A las 2 menos 2 minutos, la Consejería de Sanidad todavía no ha comunicado oficialmente cuáles son los resultados de esas pruebas. Al paciente se le ha extraído sangre, como obliga el protocolo a cualquier paciente de Castilla y León, para enviar esa sangre al Hospital Río Ortega de Valladolid, que es el único centro habilitado en toda la comunidad para poder analizar esa sangre y detectar si el paciente tiene coronavirus o no. De momento estamos a la espera. El paciente sigue hospitalizado en el otro gran hospital de la capital vallisoletana, el Hospital Clínico, con una afección leve respiratoria y está bajo observación. Así que a lo largo del día de hoy conoceremos si finalmente este joven varón procedente de Milán está afectado de coronavirus o no. También se junta la circunstancia de que Milán es una de las zonas de Italia más afectadas por el coronavirus en los últimos días, como el norte, como casi todo el norte del país trasalpino. Hay mucha inquietud tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Estamos en una situación de prepandemia. Óscar, hay demasiada información sobre el tema y en algunos casos no es veraz. Sí, de hecho las propias autoridades sanitarias están intentando explicarle a la población que el coronavirus es bastante menos peligroso que la gripe común con la que convivimos cada año por estas fechas. La gripe provoca más muertes en España cada año y no se le da la importancia suficiente, puesto que es una enfermedad con la que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, por eso las autoridades sanitarias tratan de decirnos que el coronavirus, dentro de que está creciendo a lo largo de todo el mundo, pero no es una enfermedad realmente peligrosa. Los síntomas son muy parecidos a los de la gripe y por eso hay tanta posibilidad de que alguna persona esté contagiada. Los posibles casos tienen los mismos síntomas: fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. El coronavirus es un viejo conocido. Todos los hechos que tenemos es que su gravedad y su manera de transmitirse se parece a lo que más a gripe.
Y precisamente la gripe es más letal. La tasa de mortalidad del nuevo coronavirus es del 2%. Afecta más a los mayores. Una población especialmente sensible, no porque tengan más propensidad a coger la enfermedad, sino por el riesgo a que luego la enfermedad sea grave, es la gente mayor y gente con patologías previas. Aunque los contagios aumentan cada día, la gran mayoría, el 97%, se curan. Es verdad que no entiende de pasaportes ni fronteras y está ya en más de 30 países. La sociedad también debe ser capaz de gestionar el que haya brotes esporádicos de coronavirus o incluso que se llegue a expandir y genere esa palabra que tanto miedo nos da, que es una pandemia, que simplemente querría decir que, como la gripe, el virus ha venido y se expandiría por todo el mundo. Italia, el segundo país del mundo con más casos, tiene 200. Allí viven 60 millones de habitantes. Y hoy el sindicato de enfermería SATSE ha asegurado que los profesionales están preparados para combatir el coronavirus y espera que las administraciones también lo estén. Lo han dicho en la presentación de un plan para exigir la posibilidad de jubilación anticipada voluntaria para los trabajadores del sector. Una ventaja que ya disfrutan otras profesiones y que, según argumentan, quedaría más que justificada por los riesgos e incidencias que afrontan estos trabajadores. Aquí en Valladolid podrían beneficiarse un total de 2.200 trabajadores. Asumen multitud de riesgos en el desempeño de su tarea, con una incidencia en su salud que provoca graves consecuencias. Riesgo biológico, riesgo de contaminación por el VIH, la hepatitis o la tuberculosis. Riesgo químico por el contacto con gases anestésicos o manejo de productos citostáticos. Que el 59% de las enfermeras y los enfermeros sufren cansancio emocional, que el 60% sufren despersonalización, que el 65% se sienten escasamente realizados como personas y que el 66,6% se sienten quemados. Por ello, desde SATSE y a nivel nacional van a poner en marcha una campaña con el objetivo de conseguir la jubilación anticipada voluntaria para las enfermeras. Han propuesto un modelo de coeficiente reductor con un máximo de 6 años. Donde como requisito se ha de estar al menos 15 años trabajando o desarrollando la actividad, tiene carácter voluntario y donde además las cotizaciones, una parte adicional la soporta la empresa y otra parte el trabajador. La campaña incluye distribución de material informativo entre los profesionales, recogida de firmas y jornadas de información y debate en toda la región. En Castilla y León podrán beneficiarse de esta ventaja cerca de 12.000 enfermeras, de ellas 2.200 en la provincia de Valladolid. Comisiones Obreras ha realizado un estudio sobre la contratación que realizan las diferentes administraciones. En los últimos 4 meses se han adjudicado 214 contratos. El problema es que se hace por un precio inferior al de licitación y ello repercute en la calidad del servicio y la contratación que se genera. Es una práctica cada vez más habitual. Se tira a la baja los precios que pone la Administración para prestar un servicio. En los últimos 4 meses en la región se han adjudicado 214 contratos públicos. El importe inicial era de 134 millones de euros, pero el precio final fue de 105 millones, una rebaja de casi 30. Una práctica que, denuncia Comisiones Obreras, tiene consecuencias negativas claras. Dar las adjudicaciones por precio sin valorar cuestiones tan fundamentales como es la carga de trabajo, como es el mantenimiento del empleo, o como decía, es el tema de la calidad del servicio. Y además no vigila porque estas empresas tengan que cumplir con sus obligaciones legales con otras administraciones públicas. Y además señalan que no se produce un ahorro, sino que simplemente se deja de invertir con lo que ello supone. En el caso del Ayuntamiento de Valladolid, las prácticas se han dado en residuos, limpieza o seguridad. Este es el que mayor merma ha sufrido. Se ofertaba por 1,5 millones de euros y se ha adjudicado en 1.200.000, es decir, una rebaja de un 22%. Comisiones Obreras va a publicar la contratación que se realiza desde todas las administraciones, buscando que sea transparente, responsable y de calidad. La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han incautado 116 cajetillas de tabaco de contrabando en 7 kioscos de Valladolid y la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación, manipulación y venta de medicamentos sin control sanitario. Hay 47 detenidos en 15 provincias, una operación, Noemí Morante, muy buenas tardes, en la que también está implicada Valladolid.
Sí, muy buenas tardes, porque uno de los detenidos reside en Salamanca, pero tiene un local en Valladolid, concretamente en el Paseo del Hospital Militar. Los 47 detenidos presuntamente formaban parte de una organización criminal que se dedicaba a importar medicamentos para la disfunción eréctil que están retirados del mercado por su riesgo para la salud. Importaban estos fármacos desde Malasia, los manipulaban y luego los vendían en sex shops, en herbolarios, en gimnasios o a través de Internet. Se han incautado 500.000 euros en efectivo y unas 400.000 dosis de estos fármacos, un centenar de ellas en el local de Valladolid. 47 personas han sido detenidas por importar y vender ilegalmente medicamentos sin control sanitario. La operación se ha realizado en 15 provincias españolas diferentes, una de ellas Valladolid, en concreto en el Paseo del Hospital Militar. En Valladolid en concreto se ha hecho un registro en un local que pertenecía a uno de los detenidos que residía en Salamanca. Y aquí en concreto pues había muy poco material. Sí que es cierto que se han incautado 400.000 dosis, pero en Valladolid era mínima las dosis que tenía. Me han dicho que 10 blisters, o sea, si son de 10, pues ponle que fueran 100 dosis como mucho. Importaban desde Malasia grandes cantidades de fármacos diagnosticados para el tratamiento de la disfunción eréctil. Después los vendían en gimnasios, herbolarios, sex shops o a través de Internet. Son medicamentos retirados por el Estado español por los peligros que suponen para la salud. Podían crear incluso graves trastornos, tanto coronarios como incluso producir la muerte súbita. Gimnasios, herbolarios e incluso se habían distribuido por Internet a países de la Unión Europea, incluso hasta Rusia habían llegado a la distribución. Los detenidos supuestamente los declaraban como complementos alimentarios y plantas naturales en las aduanas y cambiaban los nombres comerciales y los empaquetados para venderlos como productos naturales. Y hay novedades en el caso del hombre que apareció muerto con un cuchillo clavado en el pecho en un piso de Parquesol. El juzgado de violencia de género ha acordado el sobreseimiento de la causa abierta tras recibir el atestado policial. No se puede determinar si con anterioridad al fallecimiento existió un episodio de violencia del varón sobre la mujer. Mientras tanto, continúa la investigación para aclarar la muerte del hombre a la espera de los resultados definitivos de la autopsia. Parece que las ventas han sido algo mejores en esta campaña de rebajas que en años anteriores, pero aún así sobra género y este es el que se vende en la Feria del Stock, que este fin de semana llega a Valladolid. Participan casi medio centenar de establecimientos. Es una oportunidad para el consumidor que puede encontrar esos productos de final de temporada a unos precios mucho más atractivos que el resto del año y una oportunidad para el comerciante para deshacerse de ese stock que queda en las tiendas. Los cines Broadway de Valladolid acogen hasta el mes de marzo una exposición que trata de mostrar la despoblación que sufren nuestros pueblos. Son 21 fotografías, principalmente en blanco y negro, seleccionadas por su autor, Iván García, un experto en la imagen que quiere documentar a través de su objetivo la realidad de Castilla y León. Su pasión por la imagen y por retratar la realidad de Castilla y León le ha llevado a recorrer cientos de pueblos de la comunidad para mostrar su realidad. Todos son pueblos abandonados, donde ya no existe nadie. Son 21 fotografías, casi todas en blanco y negro, porque dan mayor sensación de realismo y me gusta el blanco y negro. Algunas creo que son 3 en color, son bonitas y las he dejado así en color. Son casas en ruinas, calles abandonadas, escuelas y templos vacíos, imágenes que reflejan silencio y soledad. Me fui dando cuenta que había más de lo que yo pensaba y bueno, investigando y todas estas cosas, cuando empecé al principio no existía casi información de esto y la gente no lo decía, que aquí no había despoblación, que era un problema que no existía. Y bueno, han ido pasando los años y sí que es verdad que es verdad, vamos, que sí que hay despoblación. Es una exposición que va a recorrer Castilla y León. En Valladolid se podrá ver también en otros espacios. Va a estar en Cigales, en Villanubla, en la Biblioteca de San Nicolás. Ahora se puede visitar en los cines Broadway de Valladolid.
Y a través de otra exposición, en este caso itinerante, podemos conocer la labor del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. Se trata de una actividad organizada para celebrar sus 32 años de existencia y en ella se ponen en valor las más de 1.400 piezas en las que han intervenido desde su inauguración en 1988. Y el refectorio en el Hotel Abadía Rituerta en Sardón de Duero ha sido reconocido con 2 soles de la guía Repsol. Se estrenan con uno Ambivium Suite 22 y Taller Arzuaga. Y ahora vamos con una última hora relacionado con ese posible caso de coronavirus. Volvemos en directo de nuevo hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Óscar Villarroel, muy buenas tardes. ¿Cuál es el resultado de esos análisis? Hola de nuevo, Laura. Era cuestión de minutos que la Consejería de Sanidad hiciera público el resultado y al final no tiene coronavirus el paciente que está hospitalizado en el Clínico de Valladolid y por lo tanto en las próximas horas le van a dar el alta médica, puesto que no está afectado, como decimos, de este virus que se empieza a extender por algunos países del mundo. Muchas gracias, Óscar, por esa última hora en directo desde el Hospital Clínico. Con ellas nos despedimos, no se muevan, ahora ya saben el tiempo y después toda la actualidad deportiva con Eduardo Blanco. Pasen una feliz tarde, adiós.